Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bien, usted. Ah, qué bueno, bien también, gracias a Dios. De salud bien todos en sus familias. Sí, profe, gracias a Dios. Excelente. Bueno, chicos, entonces vamos a mirar nuestra presencia el día de hoy para que iniciemos. Y por ahí derecho va pensando la persona que nos va a hacer el resumen gerencial del día de ayer. Así rápido, menos de 5 minuticos, un buen resumen, ¿listo? Vamos a empezar. Perdón, Rosa Isabela. Valeria Rosa. Presente, profe. Gracias, Valeria. Juan David Borja. Presente, profe. Buenas tardes, David. Se te escucha bajito, pero se te escucha. Zaira Sarit. Hola, profe, presente. Hola, buenas tardes, Zaira. María Camila Cañola. Mariana Chávez. Presente, profe. Gracias, muchas gracias, Mariana. Díaz Camila. Buenas tardes, profe. Hola, Camila, gracias. Stephanie Sofía. Gracias, Stephanie. Isabela Gallego. Presente. Gracias, Isabela. Emanuel Gil. Presente. Ok, gracias. Silvia Patricia Barra. Presente, profe. Gracias, Silvia. Ángela María López. Verónica López. Presente. Gracias, Verónica. Santiago Marín. Presente, profe. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Darcy Emily Martínez. Salomé Marulanda. Buenas tardes, profe, presente. Gracias. Buenas tardes. María, perdón, Darcy, Salomé Marulanda, Nancy Marcela Moreno. Hola, profe. Presente. Muchas gracias, Nancy. Mariana Ocampo. José María Orozco. Hola, profe. Buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Andrés Vicente Parodi. Presente, profe. Gracias, Andrés. Ana María Pérez. Buenas tardes, profe. Gracias, Ana María. Valeria Restrepo. Presente, profe. Gracias, Valeria. Gina Marcela Sánchez. Presente, profe. Gracias, Gina. María Camila Sosa. Hola, profe. Presente. Buenas tardes, María Camila, gracias. Janiet Indira Vivas. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, Janiet. Michelle Zambrano. Ok, bueno. Profe, ¿no me llamaste? Señora, ¿con quién estoy hablando? María Paulina Rentería. María Paulina Rentería, María Paulina. Ay, sí, María Paulina, qué vergüenza con vos. Qué pena, ahí No, estás. tranquila. Gracias, María Paulina. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando ingresé ya me habías llamado, qué pena. María Camila Cañola Cardona. María Camila, gracias, María Camila. Profe, ¿Quién más? profe, buenas tardes.
Michelle Santana. Darcy Emily Martínez. Darcy también y Michelle también. Sí, señora. Nos Hola, queda, profe. señora, ¿con quién hablo? Con Isabel Arcos, profe Isabel Arcos, pero es que no podía ingresar. Me llamaste y no podía ingresar, pero sí ingresé. Ah, con Isabela. Listo, Isabela, ya te tengo acá pendiente. ¿Alguien más falta, por favor, por avisar? Profe, pues Rosa te escribió por el chat, no sé si viste. Sí, yo vi que Rosa nos escribió. No le he contestado, qué pena. Sí, ya había visto acá a Rosa. Ah, y me faltaba aquí Mariano Campo, que le estaba buscando. Ah, listo. Muchas gracias, muchachas. Muy gentiles. Bueno, chicas y chicos, vamos a retomar del día de ayer. Por favor, alguien que nos haga un pequeño resumen de lo que Profe, yo. hablamos el día de ayer. Dígame, pues, ¿quién digo yo? No sé, alguien más habló. Valeria, profe. Valeria. Listo. ¿Quién más dice por ahí? Valeria y Stephanie. Sí, profe. A ver, entonces miremos. Estaríamos Valeria, Stephanie, ¿y quién más va a participar? O con Valeria y Stephanie. Profe, yo. ¿Quién? Que no pude ver acá. Verónica. Verónica, listo. Entonces, bueno, chicas, empecemos. ¿Quién quiere empezar pues, como hacer el resumen? Yo, profe. Listo. Entonces, en el orden entonces que nos estaban hablando. Valeria, Stephanie y luego Verónica. Perfecto, está súper bien. Entonces, a ver, vamos a mirar, vamos a tomar nota, pues yo voy a tomar aquí nota de la tarea. ¿Sí? Voy a poner aquí y voy a compartir. Entonces, ustedes me van contando y entonces nosotros vamos haciendo aquí también el resumen. ¿Listo? Perfecto. Que el preset que tú nos colocaste salió vencido, o sea, sale vencido hasta el 8 y nosotros tuvimos clase fue ayer. Permíteme, yo te reviso. A ver. ¿De cuál? El pretest o la aceptación. ¿Cuál actividad, chicos, que no escuché bien? Voy a subir un poquito el volumen. Profe, la del pretest que sale, o sea, sí, sale ahí, pero sale que se puede hacer hasta el 8 de febrero y nosotros tuvimos clase ayer, 9 de febrero. Bueno, entonces voy a revisar por qué aparece con esa fecha, si se supone que no debería tener como fecha límite, sino como para allá como el 19 de febrero, son 2 semanitas. Perfecto. Entonces lo voy a hacer en un momentico y mientras nos centramos en esta tarea. ¿Listo? Ahorita lo hago en un momentito y verifican. Les digo, listo, ya lo hice, por favor verifican y ustedes ahí mismo me informan. Bueno, pues ahora sí, chicas y chicos. Entonces, ¿qué estuvimos hablando el día de ayer? Cuéntemelo todo. A ver, chicas. Profe, bueno, estábamos hablando primeramente del sistema endocrino, definiendo la característica de que era endocrino y estuvimos hablando que es aquella secreción interna que se hace pues a través de la vía hemática o la vía sanguínea. Estuvimos definiendo que también el sistema endocrino es como una red de órganos con función endocrina y de glándulas que tienen como función principal la producción de hormonas. Básicamente eso. Estuvimos diciendo que las hormonas también son sustancias químicas que actúan sobre receptores específicos. También, profe, hablamos de los tipos de comunicación. Hay 4 tipos. Está la autocrina, que es cuando la misma célula produce una sustancia química
y ella misma es la que se va a encargar como de modificar su mismo comportamiento, ella misma se va a encargar de producir esos mismos receptores y básicamente va a modificar, sí, va a modular su comportamiento. La paracrina es que esa célula produce una sustancia, pero para que otra vecina actúe. Entonces está la célula secretora y la célula adyacente que se puede encontrar cerca de ella. La endocrina también, que se pueden secretar, puede actuar en lugares distantes. Y se secreta también por vía linfática. Y hablamos también de la neuroendocrina, profe, que ya básicamente son como aquellas neurohormonas que son liberadas al torrente sanguíneo. Estuvimos también reconociendo la función como tal del sistema endocrino, estuvimos diciendo que hay una regulación homeostática para mantener un equilibrio general del cuerpo. Entre esas estuvimos hablando de una función de mantener los niveles de la presión arterial, el volumen sanguíneo, la temperatura. También estuvimos hablando de la función reproductiva y la del metabolismo. Aquellas hormonas también que se encargan, como el cortisol, de responder a situaciones de estrés. También estuvimos hablando de los tipos de hormonas, que hay 3 tipos: las esteroideas, las aminas, las peptídicas. Estuvimos diciendo que de las esteroideas, que básicamente provienen del colesterol, y ellas tienen como ese encuentro a un receptor porque fácilmente atraviesan la membrana. Y eso se da ya a nivel nuclear y citoplásmico. Estuvimos hablando que las aminas son un tipo de hormona, pero básicamente proteicas. Por lo cual es como la característica de los lípidos, ellas no van a necesitar esos receptores. ¿Qué más así, profe? Bueno, profe, también estuvimos hablando de ciertos ejemplos de hormonas. Pero ya eso dentro de la clasificación, que estuvimos hablando que las esteroideas pertenecían a algunas específicas como el cortisol, la testosterona, los estrógenos, no recuerdo las demás. Estuvimos hablando de las peptídicas, que son la prolactina, son la que más recuerdo es esa, y la hormona de crecimiento. Y también estuvimos hablando de las derivadas de la tirosina, que en esas se encuentran los 2 componentes de la glándula tiroide, que va a producir la hormona T3, T4. Profe, ya creo que eso es en sí, lo que recuerdo de ayer. Muchas gracias. Listo. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Muy amable, Valeria, ¿cierto? Sí, señora. Gracias. Y estamos con Stephanie. Muchas gracias. Stephanie y Verónica. Profe, pues ya dijo casi todo, pero bueno. Espérate un momentito, Stephanie, discúlpanos. Ana María tiene una pregunta. Sí, profe, es que te quería preguntar que sobre la comunicación pues que tienen las hormonas. En uno de los videos que habías montado apareció la neural y la neuroendocrina también, o sea, pues como que no entiendo la verdad bien como la diferencia entre esas dos. Mira, para nosotros en sistema endocrino, nosotros principalmente hablamos de la parte neuroendocrina, que es la que específicamente vierte los contenidos de esas terminales de los axones a los capilares sanguíneos. Nosotros entonces principalmente nos estamos refiriendo a esa, que es la que nosotros pues estaríamos evaluando, porque podemos tener otros tipos de comunicación, pero no necesariamente están siendo depositados los contenidos de estas glándulas, de estos órganos, en torrente sanguíneo.
Entonces, ahí nosotros sí tenemos que ser atentos porque pues, nos debemos referir principalmente a este tipo de comunicación que es la que se estaría dando entre sistema nervioso a torrente sanguíneo. Porque lo otro ya sería que estaríamos hablando de la comunicación que se da ya dentro del mismo sistema nervioso, que estaría haciendo pues a través de la sinapsis y lo demás. Entonces pues obviamente es diferente para lo que nosotros estamos tratando el sistema endocrino. Ah, listo, profe, Sí, gracias. porque tú puedes pensar, bueno, es que mira, cuando nosotros, discúlpeme un momentico, chicas, cuando nosotros estamos pensando así, estaríamos pensando en las comunicaciones que se estarían dando, la parte, pues ya entre la sinapsis, y eso sería más que todo sistema nervioso central, y también podríamos encontrar otro tipo de interacciones de sistema nervioso con otros tejidos. Pero pues para la parte endocrina sí tenemos es que basarnos en que esa neurohormona, ese péptido, esa proteína, etcétera, lo que se ha producido, llegue por vía hemática. Bueno, gracias. Entonces, luego de la pregunta de Ana María, pasamos a Stephanie, que Stephanie decía que estaba casi todo dicho, pues, pero termina de informar algo que consideres de importancia. Bueno, profe, el sistema endocrino juega un papel decisivo como en la regulación del humor, el crecimiento, el desarrollo de la función de los tejidos y el metabolismo, así como la función sexual y los procesos reproductivos, que ayuda a la maduración de los óvulos y la producción de espermatozoides. También que el sistema endocrino no se puede definir claramente a lo largo como de las líneas anatómicas, ya que es un sistema de glándulas y que está distribuido de mensajeros circulantes, que estos son estimulados por el sistema nervioso central y por el sistema nervioso autónomo, creo. Entonces dice que todo tiene un principio y un fin, que las glándulas principales que conforman el sistema endocrino son el hipotálamo, la hipófisis, la glándula tiroidea, las glándulas parotídeas, creo, las glándulas suprarrenales, la pineal, la reproductora, que esta incluyen los ovarios y los testículos. Muy bien. Se liberan al espacio extracelular, se difunden a los vasos sanguíneos y estas viajan a través de la sangre y ya. Muchas gracias, Stephanie. Y Verónica. Profe, pues no, ya es como lo otro muy poquito, de que No importa. tenemos también entonces algunos órganos que van a tener una función endocrina, como por ejemplo va a ser el riñón, que con la renina y angiotensina, va a ser también el corazón con el ANP y va a ser también la placenta con la gonadotropina coriónica humana. También hablamos de unos mecanismos de control o una retroalimentación negativa, en donde dijimos un ejemplo de un eje que era desde el hipotálamo con la hormona liberadora de la tirotropina. Y ya de ahí está, digamos, iba la hipófisis, en donde iba a darse la hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH. Y de ahí pasaba ya al órgano efector, que era como tal la tiroides, en donde se iba a dar la T4 y la T3, y que cuando alguna ya se veía afectada mandaba una señal al hipotálamo para que ésta dejara de producir la hormona liberadora. Y también como del tipo de hormonas, como para completar lo de las aminas, es que las aminas ahí, eso sí busqué porque pues hay como una amina, entonces, que son los derivados de la tirosina.
y es solo de un aminoácido, pero esta es súper rara porque funciona como los dos tipos, funciona como una proteína y otras veces como un esteroide, en donde por ejemplo está la T3 y la T4, que es una amina, pero funciona como un esteroide, o sea, va a recibirle un receptor de membrana. Y están las catecolaminas, que es la epinefrina y la norepinefrina, que estas sí son, las esteroides no van a recibir los receptores de membrana, sino que van a ingresar al citoplasma y al núcleo. Y las catecolaminas, que es la epinefrina y la norepinefrina, que esta sí va a trabajar como peptídica, que esta sí le va a recibir un receptor de membrana. Ahora sí, muchas gracias, Verónica. Que es que habías dicho que eran, eran de membrana, pero eran receptores ya nucleares o citoplasmáticos. Bueno, chicos, entonces nos han hablado pues de los ejemplos, nos comentaron también los receptores, ¿cierto? Hablaron de los receptores, hablaron de receptores. Comentó Verónica algo muy importante, que es la retroalimentación negativa, dio el ejemplo del el eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroidea. Entonces habló pues de la producción de la TRH en el hipotálamo, de la TSH en la hipófisis, de la producción pues, del estímulo de la TSH sobre la glándula tiroidea para que la glándula produzca T3, T4. Y nos decía que si de pronto estaba aumentado, ¿cierto? Aumentado o disminuido esta concentración de estas hormonas, se genera una actividad que puede ser en el aumento, una inhibición de esa producción de TRH y TSH que se disminuya para que no haya tanto estímulo, o, está en la disminución. En la disminución es acá, o en la disminución, entonces también va a generar que se estimule más la producción de la TRH y la TSH. Recuerden que estamos hablando aquí de hipotálamo, de acá de hipófisis y acá la glándula específica. Entonces, chicos, miren, las muchachas nos han hecho un buen resumen de lo que habíamos visto el día de ayer. María Camila tiene una pregunta. Profe, sí, pues fue una pregunta que me surgió más que todo en esto de la retroalimentación negativa. Por ejemplo, en las personas, pues tuvo la clase pasada, pues, más o menos un ejemplo de eso. Las personas, por ejemplo, que sufren de hipotiroidismo, pero que, por decirlo así, no se curan de esa enfermedad. ¿Qué pasó como ahí? Eso lo vamos a ver en el siguiente eje. Lo que te puedo decir es que hay patologías en las cuales la glándula llega a atrofia. Entonces, al llegar a atrofia, pues uno reemplaza con la hormona tiroidea y la persona puede recuperar su normalidad a través de la hormona que nosotros le indicamos debe consumir. Ponía el ejemplo de que de pronto la persona tenía un problema de una tiroides de Hashimoto y que de pronto empezaba como hipotiroideo, lo empezábamos a tratar y la glándula pues no había sido tan dañada en ese proceso, entonces se recuperaba y podía volver la misma glándula a producir la hormona tiroidea en concentraciones normales. Entonces, lo que nos estamos refiriendo es a esa capacidad pues, que se presenta ahí. En ese caso, pues le estamos dando hormona tiroidea al paciente pues, que tenemos con ese hipotiroidismo después de una tiroiditis de Hashimoto. Entonces, resulta que tiene la concentración de hormona tiroidea que le estamos dando, ¿cierto? Y además su glándula empezó a producir. Eso va a hacer que se generen cambios a nivel corporal y esos cambios a nivel corporal, respuestas de las hormonas, nos van a hacer que entonces caigamos en la cuenta de que es que la glándula pudo recuperarse. Entonces, en ese caso, se retira paulatinamente la medicación de reemplazo y la persona ya queda en la normalidad. Pero no te preocupes que cuando ya estemos en el próximo eje, vamos a ver eso y vamos a darnos cuenta que nosotros tenemos como una de las patologías pues, prevalentes en la consulta médica los problemas de glándula tiroides. Entonces, María Camila, quedamos ahí pendientes. Isabela quedaría también, sí. Entonces, María Camila, cuando estemos en el próximo eje, vas a ver eso mucho más a fondo. Isabela, cuéntanos.
Profe, es que yo le quería pedir un favor y era para ver si me podría volver a explicar la diferencia entre las aminas y peptídicas, porque ayer cuando estaba viendo el video me confundí un poquito, entonces era para saber si me podría decir ese favor. Claro, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos, a ver si yo tengo aquí la síntesis para que la vean en esta, lo debo tener, espere, voy a buscar aquí una imagen que nos pueda servir. Entonces, lo que estamos diciendo, ¿cuál es el aminoácido a través del cual se obtienen estos derivados de aminas? La tirosina. Profe, yo con esa partecita tengo una pregunta aprovechando ahí. Es que yo investigando ahí encontré que el triptófano también hacía parte de ese pues de esos aminoácidos que están en las aminas, pero en las otras partes solo hablan de la tirosina. Entonces quería como preguntarle esa duda, ¿el triptófano se hace parte o no? Nosotros tenemos, a partir del triptófano, nosotros podremos tener, les voy a mostrar acá. La melatonina. Sí, pero podríamos tener del triptófano, podríamos tener melatonina, serotonina, y pues obviamente esas síntesis de catecolaminas. Nosotros también tendríamos, pues obviamente, de los derivados pues de la tirosina, además pues como de otros. Entonces, mire, vamos a mirar este ejemplo. Aquí voy a poner yo creo que lo tengo acá en esta presentación para que lo podamos ver más fácil. En la de sistema adrenomedular, aquí está. Les voy a mostrar esta. Entonces, la idea es esta. Nosotros tenemos que, cuando estamos hablando de la síntesis de las hormonas tiroideas, recuerden que cuando estamos sintetizando las hormonas tiroideas, nosotros, voy a ponerles de una vez como el ejemplo para que no les vaya a quedar la duda. A ver, acá la síntesis. Señorita. Es que yo en ese momento yo estoy viendo todavía la pizarra. Sí, es que la debes estar viendo porque estoy tratando de abrir dos presentaciones con imágenes que creo que son muy prácticas para nosotros en este momento. Entonces no te preocupes, ya lo voy a poner y estoy buscando el sistema adrenomedular. Para ponerlo. Entonces, acá está. Y les voy a poner los dos para que lo vean. Y la de la melatonina también se los voy a poner. Entonces, bueno, les voy a poner este primer ejemplo. Ya voy a compartir, chicas, ahí lo van a ver, lo voy a cambiar para que se vea mejor. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, profe. Vamos a ver la parte en relación a las catecolaminas. Las catecolaminas, como ustedes pueden ver, están procediendo ¿de qué? El aminoácido tirosina. Mírenlo acá. Y de ahí tendríamos dopamina, norepinefrina y epinefrina. Listo. Esto también lo vamos a ver cuando estemos viendo sistema adrenomedular, esta síntesis. ¿Esto qué nos va a dar a entender? Que si yo, por ejemplo, tengo deficiencias o problemas con este aminoácido, no solamente tendré problemas con las catecolaminas, sino con la composición de lo que sería mi hormona tiroidea, la prohormona T4 y la hormona T3. Entonces, permítanme, ya lo voy a retirar y voy a dejar de compartir en el momento. Listo, van a ver otra vez la pizarra. Les voy a mostrar la otra para que quedemos como con las inquietudes allí resueltas de estas. Vamos a mirar, acá lo estaba buscando, y para que vean síntesis, acá está. En síntesis, pues este es como un resumen grande. Miren, lo que estamos viendo es que nosotros tenemos una tiroglobulina, acá se ve mejor. Entonces, miren, esto hace parte de la síntesis de la hormona tiroidea. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que
hay una proteína, la tiroglobulina, que esa proteína vamos a generarle una yodación y un acoplamiento del aminoácido tirosina. Entonces, por eso decimos que son derivados del aminoácido tirosina. Porque en este caso, pues este es que se compone, o sea, es que vamos a utilizar esa tirosina para que se acople a nuestra tiroglobulina. Y en el otro caso que estábamos viendo, por eso vemos aquí el acoplamiento, ¿sí? Y ya la tiroglobulina, mírenla acá, con todas las formas diferentes de monoyodotironina, tirosina, perdón, diyodotironina, triyodotironina y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que pasa. Tenemos una proteína y le vamos a colocar, ese aminoácido ese aminoácido tirosina. Y aquí, bueno, vamos a dejar de ver. Entonces ahí tenemos el ejemplo de lo que ocurre con catecolaminas, de lo que estamos viendo con la hormona tiroidea. Y acá también tenemos, para que miren un momentico y podamos continuar y les sirva como de ejemplo, acá debe estar la pineal también. Vamos a ver si la dan acá. Y voy a buscar aquí la síntesis. Listo, que este va con el aminoácido triptófano. Entonces, aquí está. Cambio de configuración, miren. Entonces tenemos el triptófano, ¿cierto? Entonces, triptófano, van sufriendo una serie de hidroxilaciones y se convierte a serotonina. Y luego hay una serie de hidroxilaciones y se va a pasar a melatonina. Entonces, tenemos que si hay una persona que tiene problemas con el triptófano, va a tener dificultades ¿con qué? Con la producción de serotonina y con, obviamente, la producción de melatonina. Listo, con esos 3 ejemplos yo creo que hay más o menos, ya ustedes van viendo esa participación de esos aminoácidos con respecto a algunos neurotransmisores, neurohormonas o glucoproteínas que son, que tienen fijación de alguno de los aminoácidos, como ejemplo de la hormona tiroidea. ¿Estamos o no, chicos? Cuéntemelo todo. Profe, perdón, yo la verdad no entendí como mucho. Vea, lo que pasa es que la pregunta es de los derivados, o sea, derivados de las aminas. Entonces nosotros ahí estábamos mirando que principalmente la hormona tiroidea. La hormona tiroidea es una hormona que está compuesta por una proteína que tiene fijada a ella el aminoácido tirosina, ¿sí? Y por esa razón, pues les decimos que es derivado de amina. Y estábamos viendo que derivadas de amina también son las catecolaminas, porque también se derivan de aminoácido tirosina. Por eso estábamos viendo esta imagen. Por ejemplo, en el caso de las catecolaminas, que también son derivadas de aminoácidos, estamos hablando de que de ese aminoácido tirosina, nosotros vamos a obtener a través de todos estos pasos la dopamina, vamos a tener la epinefrina y la norepinefrina. O sea, nosotros vamos a obtener dopamina, norepinefrina y epinefrina, pero derivados ¿de quién? De la tirosina. Y recuérdate que nosotros tenemos las catecolaminas como parte de las neurohormonas que participan en la respuesta de estrés. ¿Sí? Entonces, lo que estábamos diciendo ahí, Ana María, era que, por ejemplo, de esa tirosina se derivan las catecolaminas, pero resulta que también de la tirosina vamos a obtener una proteína a la cual vamos a fijarle ese aminoácido para formar la hormona tiroidea. Por eso decimos derivado de aminas. Y la otra pregunta que tenía otra compañera era sobre el triptófano en la participación
de la producción de la serotonina y la melatonina. Y eso es lo que estábamos viendo ahora, esta parte. Profe, perdón. En la pizarra tú estás presentando algo en la pizarra que a mí me queda en azul. O sea, la pizarra... Ahí estamos mostrando la parte del triptófano, lo que estaban preguntando sobre la participación del aminoácido triptófano en la generación de la serotonina y de la melatonina. Y esto es lo que estábamos mostrando. Si se te faltó ver algo, me dices y nos devolvemos a eso que te faltó ver. Entonces, para que tengamos claridad, derivado de aminas, ¿por qué? Catecolaminas se derivan de la tirosina y las hormonas tiroideas la tirosina está haciendo parte de la hormona, está haciendo parte de la proteína a la cual se le van a fijar el aminoácido, se le va a fijar el aminoácido tirosina. ¿Estamos? Ahí con eso ya más o menos tienen la idea, muchachos, ¿o no? De lo que estaba comentando las compañeras, de lo que se decía de por qué le decían derivado de la amina, pues porque participa en su producción, como en el caso de la T3, T4 o en el caso de las catecolaminas. Santiago. Profe, Perdón, Rosa, en este momento estamos en tablero azul. Santiago. Profe, no sé si está muy bien la interpretación en cuanto a esa diferenciación. Yo lo miro así. Las hormonas derivadas de las aminas, sino que las aminas son como unos grupos funcionales, ¿cierto? Y ellas son las que participan en casi todos los aminoácidos. Ajá. Pero los peptídicos son aminoácidos que pueden tener aminas o no, ¿cierto? O que pueden tener otros grupos funcionales. Sí, por ejemplo, vos podés tener una glucoproteína, ¿cierto? Ajá. O puedes tener simplemente una cadena de aminoácidos que te estén conformando una proteína X sin que tenga ningún otro grupo funcional o sin que tenga la adición de otra, de cualquiera de los aminoácidos que le dé otras características, etcétera. Entonces, o sea, sí podemos tener las proteínas que son esos compuestos completos, que son las estructuras grandes que están compuestas por varias cadenas de aminoácidos y que están generando la estructura. Y podemos tener una estructura a la cual vamos a tener presencia de estos aminoácidos o en el caso pues estoy hablando de la tirosina, que le va a generar una característica particular, ¿cierto? O pues vamos a tener el caso del aminoácido que nos va a permitir obtener, en este caso, por ejemplo, las catecolaminas. No sé si me hice entender bien ahí, chicos. Sí, profe, muchísimas gracias. Y, profe, y ya una pregunta, no sé si es muy adelantada, y es que podrían haberse enfermedades no por falta del aminoácido, sino como tal de un cofactor o grupo proteico de las enzimas. Sí, puede pasar a Santiago, puede ser posible que probablemente yo no tenga problema con el abastecimiento del aminoácido, o sea, que yo sí tenga el aminoácido esencial o el aminoácido que necesite, pero que infortunadamente tenga en la vía de obtención de algunas sustancias químicas de interés para nosotros, tenga un defecto que no me permita que un cofactor, una coenzima, una enzima para poder hacer un proceso de hidroxilación, etcétera, no esté presente o esté en una cantidad insuficiente y entonces eso pues se traduzca en un problema. Afortunadamente eso no es frecuente, ¿cierto? Afortunadamente. Bueno, señoritas y caballeros, no sé si con esto que estábamos discutiendo de pronto se les hizo más práctico entenderlo el origen y la participación. ¿Qué tendría por ejemplo, los aminoácidos o las hormonas derivadas de aminoácido? En este caso hablamos de las neurohormonas, estábamos hablando de las catecolaminas y también hablamos de las hormonas tiroideas, que son compuestos que serían
glucoproteínas, por ejemplo, en este caso estamos hablando de la, estamos hablando de, ay, espera, me permiten un segundo que me están acá mandando un mensaje urgente y debo responderlo, pero bueno, perdón, qué pena, qué pena. Como les comentaba, entonces estamos hablando de que nosotros podríamos tener, pues, como la tiroglobulina, que es la proteína a la cual le vamos a fijar específicamente esos, se va, pues nosotros no, nuestro organismo específicamente fijará en ciertos puntos la tirosina. A ver, yo le muestro a Ana María, porque creo que ella no quedó como muy conforme por lo que estoy viendo, para que de pronto le permita entender mejor. Entonces, por ejemplo, miren que nosotros aquí lo que tenemos son, por ejemplo, la monoyodotirosina. Entonces, nosotros tenemos que aquí vamos a tener, perdón, aquí de pronto, bueno, a ver, yo veo cuál de estas tiene una imagen como más práctica. Más práctica. Entonces, miren, nosotros aquí creo que lo podemos ver más fácil. Nosotros tenemos entonces aquí la estructura, que sería lo que sería la tiroglobulina acompañada de del yodo y pues de la tirosina. Entonces, pues aquí nosotros lo que tenemos son, aquí en este caso tendríamos los 3 yodos, ¿cierto? Y tendríamos pues los grupos funcionales en los cuales se estarían ajustando a estas, pues como a lo que sería la proteína de interés, la tiroglobulina. Entonces, lo que nosotros decimos es que estamos participando en la proteína, poniéndole precisamente esos aminoácidos. Bueno, entonces ya con esta idea que tenemos de lo que acabamos de ver, podemos continuar con lo que estábamos revisando. Entonces, nosotros ya tenemos una idea, y tenemos una idea de que nuestro sistema endocrino tiene glándulas que tienen origen en diferentes órganos, ¿cierto? En diferentes, ay, perdón. Silvia Patricia, estabas hablando de algo 7, no sé a qué te refieres. No, profe, perdón, se marcó, no, ni me di cuenta que escribí el 7. Ah, bueno, pensé que necesitabas algo y no entendí, perdón. Entonces, listo, entonces mire, entonces nosotros estábamos hablando, ya vimos, estábamos hablando de sistema endocrino, hablamos sobre sistema endocrino, sobre su composición, y estábamos diciendo pues que este sistema endocrino en su composición tenía glándulas, ¿cierto? Y tenía órganos con función endocrina, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros decimos eso, caemos en la cuenta de algo. Miren, entonces nosotros decíamos que está compuesto por glándulas, ¿cierto? Y por los órganos con función endocrina. Si nosotros vemos, ayer veíamos, está eso disperso, porque nosotros veíamos, ay no vea, tenemos la glándula tiroides, tenemos el páncreas, tenemos las gónadas, tenemos el timo, el hipotálamo, tenemos la hipófisis, pero también resulta que es que el riñón también produce, el corazón, etc. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta en cualquiera de los dos casos, ya sea las glándulas que están clásicas, que son estas que les voy a mostrar, vamos a ponerlas acá, para que van a recordar la imagen, si son esas clásicas, acá están,
que son las que acabo de mencionar, pues tenemos también la claridad de que esas clásicas de las que estamos hablando, vamos a ver si me las deja pegar acá. No. De las que estamos hablando, no me deja pegarlas acá. Listo. Sí, de esas que hablamos, que digamos que estamos hablando de corazón y, y las glándulas suprarrenales, los ovarios, los testículos, la pituitaria, el hipotálamo. Entonces, si nos damos cuenta, esas glándulas de las que estamos hablando, precisamente esas, tienen diferente origen embriológico, ¿cierto? Y si nosotros nos ponemos a ver, esas tienen origen en las 3 capas, en el endodermo, en el ectodermo, en el mesodermo. Y en el neuroectodermo. Entonces, si nosotros podemos saber, estas glándulas tienen diferente origen embriológico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver enseguida? Vamos a mirar de cada una de estas capas cuáles glándulas se derivan, ¿cierto? De estas clásicas. ¿Cuáles glándulas se derivan? Para que comprendiendo, miren muchachos, si comprendemos este origen embriológico, ¿qué vamos a entender? Vamos a entender anatomía, desde el punto de vista, por ejemplo, histológico, ¿cierto? Microanatomía y función. Sí, mire, con esta parte uno empieza a entender esto, la anatomía y función. En este caso podríamos hablar de una microanatomía, función, estaríamos hablando de las características histológicas y demás. Entonces, míreme, que con esto vamos a obtener esta información. ¿Listo? Entonces vamos a empezar y vamos a trabajar esa parte. Es muy simple. Esta parte es muy simple. Voy a dejar de compartir, muchachos, porque necesito poner un video. Y entonces, para que ustedes lo puedan escuchar, debo compartir la pantalla con, precisamente con sonido. Voy entonces a compartir la pantalla con sonido. Voy a cambiar esta pantalla con sonido, vamos a ver. Perfecto. Con sonido, sonido. Listo. Y sería una pantalla 2 y aquí está. Voy a movilizar un poco, muchachos, el tiempo, porque pues para que realmente aquí nos dé, ¿cierto? ¿Me dicen si escuchan bien o no? Sí, profe. Perfecto. El fenómeno más característico que se produce durante la tercera semana es la gastrulación, proceso mediante el cual se establecen las 3 capas germinativas en el embrión. Así comienza a surgir una nueva capa celular entre las que componían el disco bilaminar. Se forman entonces el ectodermo, mesodermo y endodermo, de los que se diferenciarán los tejidos y órganos del embrión. La gastrulación comienza con la formación de la línea primitiva en la superficie del epiblasto. El disco embrionario, en un principio aplanado y casi redondo, poco a poco se alarga y se ensancha en el extremo cefálico. Al final de esta tercera semana, el embrión mide poco más de 1 milímetro. Listo, chicos, entonces, ¿qué es lo que teníamos acá con el video? Era que nos estaba recordando lo de las 3 capas embrionarias, ¿cierto? Estaba mostrando en ese disco trilaminar que estaba el ectodermo, que teníamos acá el endodermo y, perdón, el mesodermo, que está en rosadito, y acá esta parte que sería el ectodermo. Tendríamos aquí la placa neural, ¿sí?
y el conducto notocaudal. Entonces lo que estábamos hablando era de estas tres capas que son las que nos darán origen a los diferentes grupos de órganos. Entonces nosotros tenemos que son estas tres capas las que nos darían origen pues, a las diferentes glándulas. Tenemos en este cuadro, pues hay varias de los órganos, tejidos, ¿cierto? Derivados de estas capas embrionarias. Acá tenemos señalada, por ejemplo, del ectodermo, específicamente neuroectodermo. Miren, específicamente neuroectodermo. Tenemos la hipófisis posterior, la médula suprarrenal. Del ectodermo tenemos el lóbulo anterior de la hipófisis. Del mesodermo, ejemplo aquí, gónadas. Del endodermo, el páncreas, tiroides, paratiroides, timo. Entonces este cuadrito que sigue es un cuadro súper sencillo, miren. Es un cuadro súper sencillo, pero este cuadro muy sencillo nos da la información básica que nosotros necesitamos. Entonces necesitamos del ectodermo, sabemos que sale el lóbulo anterior de la hipófisis, ¿cierto? Si yo hablo de ectodermo, estoy empezando a pensar de que ese tejido que va a conformar al lóbulo anterior de la hipófisis debe ser un tejido de un carácter más epitelial, mientras que si yo hablo del neuroectodermo, estoy hablando entonces de estructuras que van a tener características de tejido nervioso. Ahí está la hipófisis posterior, la médula suprarrenal y los cuerpos cromafines. Entonces, míreme que con solo saber la parte embrionaria estamos cayendo en la cuenta de cómo es que podría ser esa estructura que está dando, pues o hace parte o forma más bien al lóbulo anterior de la hipófisis o al lóbulo posterior de la hipófisis, ¿sí? Y cómo pues las otras estructuras van a tener también derivadas del mesodermo y del endodermo, pues otras características interesantes para nosotros. Por ejemplo, mire, la corteza suprarrenal se deriva ¿de quién? Del mesodermo, mientras que la médula suprarrenal se deriva ¿de dónde? Del neuroectodermo. Estamos con esta información, chicos, que es básica y nos va a servir mucho. Sí, profe. Perfecto. Profe, qué pena. ¿Me podrías repetir, por favor, del ectodermo en cuanto al epitelio, en cuanto a las capas? ¿Cómo uno diferenciar, no solamente por la capa, sino qué características tiene? Sino, o sea, que usted estaría pensando, o sea, cualquiera de todas estas que tenemos acá, mesodermo, endodermo, ectodermo, uno esperaría que tuviera unas características más pues de epitelios o pues cosas que sean diferentes tejidos que estén conformando otras estructuras, que no sean, por ejemplo, la parte del neuroectodermo, que sí es tejido nervioso como tal. O sea, aquí lo que uno más hace énfasis es como para que tengamos en mente, por ejemplo, que si nosotros hablamos de nuestra hipófisis, esa hipófisis pues va a tener una parte, que es la parte anterior, que viene del ectodermo, ¿cierto? Y entonces pues allá de pronto va a haber, es más un tejido de carácter epitelial. Pero si nosotros vamos a ver a la neurohipófisis o la parte posterior de la hipófisis, nosotros nos vamos a encontrar con ¿qué? Con que es de carácter ya tejido nervioso. Entonces, obviamente, las características que tienen y las funciones que tienen cada una de esas divisiones de la hipófisis son absolutamente diferentes. Mientras el lóbulo anterior de la hipófisis te permite la síntesis de las hormonas estimulantes, vamos a encontrar que en la hipófisis posterior o en la neurohipófisis no se va a producir nada, sino que estamos almacenando estas neurohormonas que provienen del núcleo supraóptico y paraventricular. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver que la oxitocina y la vasopresina estarían saliendo de esa hipófisis posterior. Pero quien produce la oxitocina y la vasopresina pues derivan de células que son neuronas, ¿cierto? Neuronas. Y mientras que de la hipófisis anterior vas a tener un conjunto de células que estarían permitiendo la producción de estas proteínas y la estructura pues es más como características de celulitas de epitelio. Entonces,
Cuando nosotros hablamos de eso es como para que usted caiga en la cuenta. Entonces, si nosotros caemos en la cuenta como del origen, empezamos a entender, claro, porque la hipófisis anterior tiene unas características tan diferentes a la hipófisis posterior. Ese es como el ejemplo más clásico. Para uno entender un poco eso que estamos hablando, Santiago y compañeros, vamos a mirar lo siguiente. Entonces, miren, miremos cómo es ese origen de la hipófisis para que entendamos esto, pues, de que nos dicen que viene del ectodermo la adenohipófisis o hipófisis anterior y del neuroectodermo la neurohipófisis o hipófisis posterior. Voy a mostrar esta imagen que creo que puede ser de gran ayuda. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos pues el piso del diencéfalo, ¿cierto? Tendríamos el piso del diencéfalo. Entonces, pues aquí tenemos pues el telencéfalo y en ese proceso embrionario que se está formando. Entonces, miren que nos dicen acá telencéfalo, diencéfalo y nos muestran que de este diencéfalo está saliendo esta prolongación que se llama el infundíbulo. Entonces, nos está mostrando aquí que está saliendo esta prolongación que se llama el infundíbulo. Y también nos está mostrando esta parte rosadita que proviene del techo de la boca o del estomodel. Entonces, esa partecita que proviene del techo de la boca es lo que va a conformar la adenohipófisis. Lo que viene del piso del diencéfalo, el infundíbulo, esta prolongación me va a conformar lo que viene a ser la neurohipófisis o la hipófisis posterior. Lo que viene del diencéfalo, miren, diencéfalo, está diencéfalo que está señalando acá, y el infundíbulo, diencéfalo y el infundíbulo que es una prolongación del diencéfalo. Esto es neuroectodermo, proviene del neuroectodermo, mientras que lo que proviene del techo de la boca proviene del ectodermo y es la bolsa de Rathke, es esta bolsita que aquí se ve rosadita. Entonces, esta bolsita que vemos aquí un poquito más rojita, que se llama bolsa de Rathke y proviene del techo de la boca, es proviene del ectodermo y forma la adenohipófisis. Esta parte del infundíbulo, esta parte es la que va a formar la neurohipófisis. Entonces, nosotros vemos pues que a medida de que se está dando ese proceso de desarrollo, miren cómo pasamos a que esta adenohipófisis abraza, pues, se junta o abraza a la neurohipófisis, que sería esta. Pero realmente ellas dos pues no están unidas, o sea, anatómicamente pegadas de algo, porque es que las dos tienen un origen en biológico totalmente diferente. Y ellas están, como diría uno, juntos pero no revueltos. Es decir, estamos ocupando este espacio y estamos aprovechando pues otras ventajas que vamos a decir más adelante, pero estamos juntas pero no revueltas, es decir, la adenohipófisis no tiene por dónde estar. Vea, aquí en este proceso no hay ninguna unión física, anatómica entre la adenohipófisis y la neurohipófisis, absolutamente nada. Lo único que hace es que esta adenohipófisis como que abraza un poco a la adenohipófisis como para quedar ahí como juntas, pero no más, o sea, abraza ahí y entonces por eso nosotros pues vamos a tener esta partecita que es la pars intermedia, que es una parte de las divisiones de la hipófisis que vamos a ver posteriormente, pero vemos que está como esta parte donde hay un tejido totalmente indiferenciado que no realmente no es muy claro. ¿Por qué? Porque es que no hay una unión anatómica, física, real entre esta adenohipófisis y la neurohipófisis. Por un lado, el origen embrionario y por el otro, la disposición anatómica que ellas tienen. Entonces, ahí tenemos que aquí hay tejido derivado del ectodermo y aquí hay tejido derivado del neuroectodermo, que es tejido nervioso. Si nosotros hacemos cortes histológicos, entonces vamos a encontrar, pues, que aquí va a haber unas células, más células de tipo pues, epitelial, que estarían conformando la estructura pues, de la adenohipófisis, mientras que si usted hace el corte de la neurohipófisis, ¿qué es lo que va a haber? Tejido nervioso, axones. ¿Sí me cogen la idea ahí, chicos, o no? Cuenten a ver. Sí, profe. Sí. Aunque ahí lo raro es porque le ponen el mismo nombre sabiendo que son cosas totalmente diferentes. Ajá, pero bueno, en este punto, pues históricamente ese es el nombre que ha recibido.
y está bien, son diferentes, pero hacen un trabajo absolutamente maravilloso, a pesar de ser diferentes. Entonces, podríamos decir que trabajan de una manera cooperativa, en el sentido de que se aprovechan del espacio anatómico que tienen y otras ventajas que tienen también desde el punto de vista anatómico, pero más enfocado en la parte ya de la irrigación a esas estructuras. Chicos, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Estamos claros? Vamos entendiendo esa relación por ejemplo, aquí estamos viendo, bueno, lo que viene del ectodermo, neuroectodermo, para que nosotros podamos entender lo que pasa con la hipófisis, porque realmente en la hipófisis es donde vamos a encontrar esta mezcla realmente, porque en las otras glándulas no. En las otras glándulas nosotros pues lo que vamos a ver es que las otras glándulas vamos a tener que son derivadas de la capa que corresponde y que no hay ningún inconveniente pues con esto. ¿Sí? Entonces volvamos a mirar. Estábamos hablando de esto, ¿cierto? Entonces estábamos diciendo ectodermo, lóbulo anterior de la hipófisis. Neuroectodermo, hipófisis posterior. Acabamos de ver cómo es que se está dando ese origen y esa disposición desde el punto de vista pues ya en ese desarrollo embrionario. Tenemos que el neuroectodermo también se deriva de la médula suprarrenal. Y vamos a ver pues, que también están los cuerpos cromoafines. Del mesodermo tenemos la corteza suprarrenal y las gónadas. Y ya del endodermo tenemos todo lo que es con P y con T. Acuérdense, sí, endodermo, la P y la T, ¿cierto? Páncreas, paratiroides, timo y tiroides. Listo, 2P, 2T. Ahí se acuerdan, endodermo, 2P, 2T. Páncreas, paratiroides, timo y tiroides. Listo. Lo raro es eso, ustedes acuérdense, ectodermo, lóbulo anterior de la hipófisis. Y lo más raro aquí es que esa lóbulo anterior de la hipófisis va acompañado con una compañera que viene del neuroectodermo, que es la hipófisis. Y también ahí están otras compañeras, médula suprarrenal, y están los cuerpos cromoafines. Y el mesodermo, recordarse que están las gónadas y la corteza suprarrenal. Ya vimos esto. En esta parte estaríamos viendo la parte de la conformación de la tiroides y la paratiroides. Entonces, pues estaríamos viendo que entre las bolsas faríngeas, entre la primera y segunda bolsa faríngea, vea que aparece un primordio. Ese primordio es el primordio, como un primordio o un divertículo, pues se le llama primordio tiroideo, es lo que estamos viendo acá. De aquí se va a formar el parénquima de la glándula tiroides, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Más o menos por allá alrededor de la semana séptima, entonces vamos a tener un desplazamiento de este primordio. O sea, miren, este primordio se va a ir desplazando. Entonces vamos mirando esta segunda parte. El primordio se fue desplazando. Entonces en este desplazamiento, ¿cierto? Se va moviendo lo que va a dar origen a nuestra glándula tiroides. Y se va a situar a la altura de la tráquea. Más o menos por ahí a partir de la octava semana, empiezan pues a conformarse que los folículos tiroideos, se empieza a concentrar ese coloide, más o menos pues vamos a tener todo eso alrededor del tercer mes y vamos a tener pues como toda la conformación de nuestra glándula tiroides. Bueno, y tenemos también que, porque no solamente la glándula tiroides, sino que nosotros también tenemos que las glándulas paratiroides también va a estar pues conformándose, ¿cierto? Entonces más o menos también vamos a tener la conformación de lo que sería la paratiroides y no solo la paratiroides, sino que miren que aparte de la paratiroides, aquí estoy señalando paratiroides, tercero y cuarto paratiroides, tercera y cuarta bolsas faríngeas, y por aquí el timo, mire, timo. Entonces, no solamente vamos a tener estas paratiroides que van a ubicarse aquí en la parte posterior de nuestra tiroides, sino que también vamos a tener al timo, y entonces, pues vamos a tener aquí la ubicación del timo, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta. Bueno, acá tenemos el ejemplo del páncreas, de su conformación. Entonces
Recuerden que aquí estamos viendo, pues, vimos cómo se conformaba la tiroides y la paratiroides y también el timo. Y ahora estamos viendo cómo se da esta parte de conformación de páncreas. Entonces, cuando ustedes estén viendo en el sistema digestivo va a ser mucho más claro, pero aquí tengamos en cuenta que nosotros tenemos unos brotes, que son los brotes pancreáticos. Esos brotes pancreáticos están como opuestos en ese tubo digestivo, están como puestos uno al frente del otro. Lo que va a suceder es que va a haber una rotación, o sea, va a girar sobre su propio eje ese tubo digestivo. Y en esa rotación sobre su propio eje es que va a llevar a que estos dos brotes pancreáticos se unan y nos den lugar a la cabeza y el cuerpo del páncreas. Entonces, miren, aquí miren las líneas, rota sobre su propio eje este tubo digestivo y al rotar sobre su propio eje, miren la dirección de la rotación. Entonces, al rotar así, lo que hace es que van a encontrarse los dos brotes pancreáticos, este brote y este otro un poco más grandecito. Y ahí estaríamos entonces teniendo lo que sería cabeza y cuerpo del páncreas. Bueno, esto es como para que nos demos cuenta con respecto a algunas de las glándulas que para nosotros son muy importantes. Bueno, y para finalizar, para que tengamos en cuenta, entonces aquí le tengo un esquema donde vamos a mirar los derivados de la cresta neural, lo que se origina en la cresta neural. Entonces, de ahí vamos a ver que van a migrar células que van a viajar a diferentes partes del cuerpo. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, estas células van a viajar y van a estar a nivel paraórtico. Y ellas van a constituir los plexos paraórticos. Otras van a viajar y conformarán la médula suprarrenal. Mire, acá no lo están señalando, la médula suprarrenal. Y otras de estas células viajarán hacia el tracto digestivo y conformarán lo que son los plexos entéricos. Y recuerden, muchachos, que por ejemplo, en nuestro sistema digestivo, pues gracias a estos plexos entéricos, nosotros producimos el 95% de la serotonina que generamos en nuestro cuerpo. O sea que el 95% de nuestra serotonina viene del tracto gastrointestinal y solo un 5% del sistema nervioso central. Bueno, y estas células que estamos viendo son las que estarían siendo teñidas y pues tienen esas características en ese tipo de tinciones y por eso las llaman cromafines. Acá pues estamos mostrando la migración a partir de esa cresta neural, de estas células que van a conformar a la médula, a lo que va a ser la futura médula suprarrenal. Entonces, estas células cromafines son las que van migrando, entonces van a los lugares a formar los ganglios paraórticos, van al sistema digestivo, acuérdense que van a formar los plexos entéricos, y también van a ser la parte de la parte inicial o el primordio de lo que será la glándula suprarrenal. Entonces, ellas van migrando, se van acomodando y se van acomodando en la parte interna de la glándula. Están siendo rodeadas por la corteza que sería la corteza primitiva inicialmente, que es un poco más grande que la corteza permanente, que es la del adulto. Está hablando de la glándula suprarrenal. Bueno, chicos, por aquí vamos. Dígame cómo vamos hasta ahora. ¿Vamos bien con esto que estábamos viendo? Sí, profe. Listo. Acá lo que estamos tratando de tener en cuenta, muchachos, es que necesitamos saber básicamente de cuál capa embrionaria tiene el origen la glándula. Y ya con eso ustedes pueden ir obteniendo pues claridad en la información. Ahora bien, ya hemos visto toda esa parte grande de las generalidades que les va a permitir a ustedes poder hacer las lecturas y todos los textos. Segundo, estamos viendo cuáles son las principales características embriológicas que nos interesan a nosotros para poder clasificar a las glándulas a las que dan origen del sistema endocrino importantes. Están en este momento viendo el tablero azul. ¿Listo?
para que no se vayan a preocupar. Bueno, entonces, ya después de que nosotros vemos esto, entonces listo, ya conocemos la parte embrionaria, ya sabemos lo principal de todas estas glándulas. Entonces, pues empecemos a trabajar sobre el eje hipotálamo-hipófisis. Vamos a conocer sobre el eje hipotálamo-hipófisis. Si nosotros estamos pues para mirar esas características del eje hipotálamo-hipófisis, voy a cerrar aquí unas cosas que no necesito abiertas. Y voy a abrir acá para que empecemos a trabajar. Entonces, de este eje hipotálamo-hipófisis voy a compartir pantalla ya, chicos. Vamos a ver. Y voy a poner grande la presentación. Vamos a cambiar, listo. Entonces, muchachos, vamos a ver esa parte de macro y microanatomía de la hipófisis, pero ya tenemos una claridad. La neurohipófisis es del neuroectodermo. La adenihipófisis es del ectodermo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar? Entonces, vamos a mirar que este hipotálamo, el hipotálamo también proviene del neuroectodermo, ¿cierto? Porque es tejido nervioso. Profe, Señor. hay 3 compañeritos levantando la mano. Ay, qué pena, no he visto. Gracias por avisarme, como estaba aquí proyectando. Dígame, cuéntenme, está Verónica y Santiago. Y no, ¿cuál era la otra persona? No, está Verónica y Santiago. Verónica. Profe, es que usted acaba de mencionar que el 95% de la serotonina viene del sistema digestivo. Entonces, de pronto, cuando se da alguna patología digestiva, puede afectar la serotonina, o al revés, cuando hay déficit de la serotonina, puede provocar alguna patología intestinal o qué. Miren, lo importante de tener en cuenta acá es que recuerden que el sistema gastrointestinal lo consideramos como si fuera el segundo cerebro, ¿cierto? Es porque por los plexos entéricos. Cuando estamos hablando de que si tenemos patologías que nos van a comprometer el tracto gastrointestinal, probablemente, no estoy diciendo que en todas las ocasiones, sino probablemente podremos tener algún compromiso pues, de esa producción de la serotonina y eso obviamente se pueda reflejar en el cambio del estado de ánimo de la persona que está enferma. Pero obviamente pues en un proceso de enfermedad pues hay cambios en el estado de ánimo porque hay dolor, hay incómoda, pues la persona se siente incómoda, etcétera. Entonces puede pasar eso. También la serotonina tiene papel importante a nivel del tracto gastrointestinal, así como a nivel del sistema nervioso central. Entonces, si por alguna razón sus concentraciones varían, también podemos tener algunos resultados a nivel de estos órganos. Pero, pues, nosotros vamos a ver eso con mayor profundidad cuando veamos órganos con funciones endocrinas y veamos el sistema gastrointestinal como un órgano con función endocrina, ¿sí? Además, Verónica, tenga en cuenta que no solamente es lo que producimos nosotros en nuestro plexo entérico, sino también que nuestra microbiota intestinal también se está empezando a considerar como si fuera otro órgano con función endocrina, porque gracias a los productos y a los metabolitos que generan estas bacterias en nuestro tracto gastrointestinal, se pueden llevar a cabo ciertos procesos de síntesis, por ejemplo, de algunos neurotransmisores. Entonces, pues, también es importante. Entonces, esto lo vamos a ir viendo también en esa parte cuando estemos trabajando órganos con funciones endocrinas de mayor profundidad. Pero está muy buena tu inquietud y ahí les dejo para que vayan pensando pues en eso que es bien importante. Santiago. Estas bases de embriología que tú nos diste, ¿va a ser más profundizado más adelante o no? Esto es o sea, si usted tiene esos puntos básicos, estamos trabajando con lo que necesitamos. Podríamos profundizar, pero van a ver lo que viene enseguida, se va volviendo más denso. Es decir, es muy interesante, por ejemplo, mirar de la segunda, tercera bolsa faríngea, cómo se va a dar la migración del primordio tiroideo, de pronto qué genes están involucrados en esa parte de migración, o sea, hay cosas muy interesantes que nos puedan pues, llamar mucho la atención, pero en la medida en que nosotros pues podamos tener la justa medida de lo que necesitamos para poder avanzar y abarcar toda la información que debemos abarcar,
esto es lo básico que nosotros vemos. Podríamos profundizar más en todo lo que les acabo de decir, pero para nosotros lo básico es poder entender de esas 3 capas que tenemos, ¿sí? De esas 3 capas que tenemos. Obviamente, quienes presenten órganos con función endocrina van a tenernos que comentar, pues, el origen de esos órganos, o sea, de a dónde vienen, ¿cierto? Entonces, pues, esa sería como la explicación. Esto es lo básico que nosotros necesitaríamos para empezar a trabajar y entender estos ejes endocrinos Santiago. Pero obviamente ahí tienen embriología de Moore, por si ustedes quieren profundizar más, pues profundícenlo y lo estudian un poco más. Sin embargo, para poder avanzar y tener la información que nos permita, pues, como seguir viendo los ejes, esa sería la básica. Sería la básica para trabajar. Cuando veamos cada eje endocrino, quiero hacer la aclaración, cuando veamos cada eje endocrino, pues recordamos el origen embriológico de la glándula principal, recordamos los datos principales y continuamos. Este es como un esquema grande que nos va a permitir, pues, adentrarnos a hablar sobre el eje hipotálamo-hipófisis. Y cuando veamos los otros ejes, Santiago, volvemos y recordamos los orígenes embriológicos, las características anatómicas, etc. ¿Estamos así? ¿Me hice entender? Con mucho gusto. Bueno, muchachos, entonces, continuemos. Esta parte es muy interesante, porque acabamos de ver de lo siguiente. La adenohipófisis o la hipófisis anterior, que miren que es esta toda bonita que está aquí en amarillito, ¿lo ven? Esta parte anterior, que es toda bonita. Esta es la adenohipófisis. Y esta que está aquí atrás es la neohipófisis, que también es muy bonita. Pero como acabamos de ver, esta adenohipófisis no tiene ninguna unión real o ningún lazo o nexo real directo ni con el hipotálamo ni con la neurohipófisis. Y si usted puede ver, mire, le voy mostrando por aquí, síganme con el cursor, mire, aquí viene el verde, ven este verde clarito, un verde clarito, un verde clarito, un verde clarito, el verde clarito, y ese verde clarito solamente conforma la adenohipófisis. Si usted ve la neurohipófisis, vea, viene el azulito, azulito, viene todo directo del sistema nervioso central. Azulito, 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 neurohipófisis, neurohipófisis, y miren, vemos aquí estos tractos nerviosos que van viajando acá por esta parte, pues, del infundíbulo. Entonces, cuando vamos a entrar a discutir esta parte, es importante porque vamos a entender entonces cómo es que se relaciona esta glándula, ¿cierto? Esta parte de esta glándula con el resto si no tiene unión por ningún lado, o sea, entonces cómo se comunican. ¿O ustedes no habían pensado en eso? ¿Cómo se comunican? Si no está unida por ninguna parte, entonces ¿cómo se está comunicando la adenohipófisis? Principalmente con el hipotálamo, que es el que le está comandando a ella. ¿Ustedes qué opinan? ¿Habían pensado en eso? Profe, pero pues no es especialización endocrina y paracrina. Ellos tienen comunicación endocrina y paracrina, Emanuel. Perdón. ¿Y Verónica qué iba a decir? Eso. Exacto. Bueno, y si tiene ese tipo de comunicación, entonces a través, o sea, ¿cómo la estarían? O sea, ¿a través de qué sistema? O a través de pongámosle aparato, pues, permite, pues, que se comuniquen el hipotálamo con la hipófisis. Con el vascular. Por el vascular, así es. Es solo por la parte vascular, muchachos, que esta parte tiene contacto con el hipotálamo. ¿Sí? Es solamente a través de la parte vascular. Sistema porta-hipofisario. Si nosotros no tenemos el sistema porta-hipofisario, la comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis queda perdida y la persona entonces va a tener un problema muy grave. ¿Por qué? Porque va a tener pérdida de todas las hormonas estimulantes que genera la adenohipófisis. ¿Sí? A excepción de una que la vamos a ver después. Listo, entonces continuemos. Retomemos la embriología para que podamos entender esa parte anatómica que ya ustedes entendieron y que acabamos de decir, pero lo vamos a repetir. Entonces,
Del prosencéfalo tenemos telencéfalo, diencéfalo. ¿A qué nos interesa? Diencéfalo. ¿Por qué nos interesa? Porque del diencéfalo vamos a tener tálamo e hipotálamo. ¿Listo? Entonces retomamos esta parte de embriología. Entonces del diencéfalo, tálamo e hipotálamo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? En esta imagen, muchachos, vamos a empezar a trabajar con esta parte importante de nuestro cerebro, que es la región pues del diencéfalo, ¿cierto? Y el diencéfalo, como usted puede ver aquí, el diencéfalo me lo tienen pintado en este rojito, en un rojito. Entonces, en este diencéfalo, ¿qué tenemos nosotros? 4 regiones importantes. Entonces, vamos a hablar de la familia tálamo. En el diencéfalo tenemos la familia tálamo. Entonces, tenemos el tálamo, el subtálamo, el hipotálamo y el epitálamo, ¿listo? Entonces, ahí tenemos la familia tálamo. Entonces, diencéfalo, familia tálamo. Perfecto. Aquí nosotros vamos a mirar que tenemos, en el rojo está el tálamo, que está aquí, 1. En el color como violeta, el 2, subtálamo. Ya les voy a mostrar otra gráfica con más claridad para que lo vayan viendo. La 3, mire, está señalando aquí esta parte, vea, está señalando esta parte. Mire, aquí está señalando el hipotálamo. Y la 4 está señalando el epitálamo, donde estaría la glándula pineal. Listo, entonces vamos a mirar otra imagen más fácil. Entonces tenemos la misma imagen pues de este corte, donde tenemos pues el encéfalo y estamos muy interesados en la región del diencéfalo. Estamos muy interesados en esta región del diencéfalo. Entonces vamos a tener el tálamo, es este es el tálamo, todo esto es el tálamo, ¿sí? Pero está esta parte del tálamo y hay un pedacito que está por aquí debajo, el subtálamo, ¿cierto? El subtálamo. Tenemos esta partecita que es el hipotálamo, que es como un triangulito, ¿ya? Es este triangulito de aquí abajo, el hipotálamo. Y tenemos el epitálamo, que es donde va a estar la glándula pineal. Entonces, muchachos, como el diencéfalo está tan involucrado en la parte, pues, del eje neuroendocrino hipotálamo-hipófisis, por eso, pues, estamos viéndolo para poder, pues, como entender su distribución y su participación en ese eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros nos vamos a, ya vimos toda esta parte, tenemos claro, devolvámonos. Ahí está, me acabo de volver, vea, aquí, epitálamo, y aquí encuentro la glándula pineal, ¿listo? Me voy a devolver en el triangulito, mira el triangulito, el hipotálamo. En el hipotálamo, ahí vamos a tener el comando que nos va a dirigir a la glándula hipófisis. Y tenemos que hace parte del diencéfalo el tálamo y el subtálamo. Entonces quitamos subtálamo, perdón, vamos a retirar subtálamo y vamos a retirar tálamo. Entonces, muchachos, de ese diencéfalo que estábamos viendo, que está aquí, de ese diencéfalo, nos interesa mucho el hipotálamo. De hecho, hemos hablado varias veces de él en este transcurso de la semana. Entonces, bueno, nosotros vamos rápidamente viendo esto acá. Vamos a estar muy interesados es en todo el diencéfalo, porque es muy importante, pero principalmente acá en esta estructura que tenemos, en este corte lateral del hipotálamo, ¿cierto? Entonces, míreme que aquí tenemos, estoy señalando con cursor el rojo, el hipotálamo, y aquí tenemos, aquí mire cómo va bajando y conformándose la adenohipófisis, que estaría en la silla turca, reposando como sentadita en la silla turca, en hueso esferoides. ¿Hasta aquí vamos bien? Listo. Sí, profe. Perfecto. Profe, señor. En la imagen anterior, entonces, como la protuberancia que está adelante, ese es el quiasma óptico. Ahí, ¿qué dices lo de...? Del hipotálamo, mira, tú me estás hablando, mira, acá tenemos el hipotálamo. Sí. Recuerden que siempre vamos a mirar lo que esté hacia, o sea, hagamos como una línea aquí, como un corte coronal, ¿listo? Lo que esté hacia el lóbulo prefrontal, o sea, hacia esta parte anterior, sería la parte, pues, como anterior de los límites. Entonces, acá, para nuestro hipotálamo, esta parte que está aquí sería el quiasma óptico y sería el límite anterior del hipotálamo. En la parte posterior, lo que esté mirando hacia el cerebelo. Entonces, tendríamos esta otra protuberancia aquí,
que serían los cuerpos mamilares, un cuerpo mamilar, sería la parte posterior. Y la parte superior del límite sería este surco que vemos acá, que es el surco hipotalámico. Entonces, nuestro hipotálamo tiene 3 límites principales. En la parte superior, surco hipotalámico. En la parte anterior, el quiasma óptico. Se llama quiasma óptico porque recuerde que ahí se cruzan los nervios ópticos. Y está en los cuerpos mamilares, que es la parte posterior del hipotálamo. Esos serían los 3 límites principales. Entonces, estamos interesados en ese hipotálamo. Vamos a mirar, vamos ahorita otra vez, volvemos y miramos y repasamos bien los límites pues, básicos anatómicos, pero estamos muy interesados en el hipotálamo por su comando hacia la hipófisis, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un aumento de este recuadro que está señalando al hipotálamo, ¿cierto? Mire aquí que es como este triangulito que es el hipotálamo. Y aquí nos estamos ubicando en el hipotálamo, ¿cierto? Y aquí pues nos están señalando los límites. Para nosotros límites principales serían quiasma óptico como límite anterior, cuerpo mamilar como límite posterior y como límite superior el surco hipotalámico. ¿Por qué? Debemos pues como interesarnos en él. Ya sabemos que cumple unas funciones claves para el equilibrio dinámico o el equilibrio homeostático corporal, por eso es tan importante el hipotálamo. El hipotálamo está ocupando las paredes y el suelo también del tercer ventrículo. Es una estructura bilateral, ¿cierto? Y aproximadamente pesa 4 gramos, perdón. Está involucrado y participa también con relación al sistema límbico. Recuerde que el sistema límbico tiene que ver con la parte de interpretación de emociones y también con las respuestas biológicas a las emociones. Y entonces está con respecto a esta comunicación con el sistema límbico y también pues su principal importancia en nuestro desarrollo como especie está en funcionar como un órgano que comanda y conserva la especie. De las funciones, muchachos, ya hemos hablado. Dijimos que era la más importante, que mantuviera el equilibrio homeostático del cuerpo y la supervivencia. Es decir, que nos permita pues responder ante los momentos de peligro y también que nos permita prolongar nuestra especie. La mayoría de las funciones que él realiza se van a ver materializadas a través del control que él ejerce sobre la hipófisis y de las dos divisiones del sistema nervioso autónomo, sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso simpático. Entonces, tenemos pues que este hipotálamo es muy importante porque tiene esa relación con el equilibrio dinámico, por ejemplo, mantener temperatura corporal, mantener la presión sanguínea, las concentraciones apropiadas de la glucosa, pues que el cuerpo funcione bien. O sea, él está como tratando de que nuestro sistema funcione bien. Hablo de la glucosa porque dependiendo de la concentración de glucosa que llegue al cerebro, recuerde que pues vamos a tener, si estamos con una glucosa muy bajita, una hipoglicemia, entonces nuestro sistema nervioso central va a estar desprotegido y no va a poder responder, entonces la persona podría desmayarse, por ejemplo. Bueno, en la supervivencia, entonces tenemos que en la supervivencia está muy implicado ¿en qué? En la regulación de la ingesta alimentaria, de la ingesta hídrica, en la parte de la regulación de los ciclos sueño-vigilia, en los patrones de conducta sexual y la parte reproductiva, en los mecanismos de defensa como parte del eje de la respuesta de estrés. Entonces, este hipotálamo es muy importante para nosotros. Es un órgano pues, bastante especial. ¿Qué tenemos acá, muchachos? Miren, recuerden que estábamos hablando del diencéfalo, ¿cierto? Diencéfalo, y que este diencéfalo, pues obviamente vamos a tener como protagonista muy importante al hipotálamo, ¿sí? Que está aquí abajito como el triangulito, y que es el que vamos aquí a aumentar en este recuadro. Entonces, en este recuadro, los principales límites anatómicos, los principales, entonces van a ser límite anterior del hipotálamo al quiasma óptico,
Límite posterior, el cuerpo mamilar. Límite superior, el surco hipotalámico. Esos son los principales que vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces recordemos que nosotros tenemos el hipotálamo, que lo tenemos en el tercer ventrículo y también ocupando pues la parte del piso del tercer ventrículo. Lo tenemos acá. Estaríamos hablando de esta parte. Y pues los límites que acabamos de describir, que son los límites pues para el hipotálamo. ¿Qué estamos mostrando aquí? En el hipotálamo hay diversos núcleos, hay varios núcleos y participan en muchas funciones corporales. Nosotros vamos a ver las generalidades de los principales núcleos más adelante y vamos a mirar que su participación y la importancia que puedan tener de manera resumida para darnos una idea general. Pero para nosotros, ¿cuáles son los núcleos que nos van a interesar más? Porque están muy relacionados con el sistema endocrino. Entonces vamos a mirar, miren, en verde tenemos señalado el núcleo paraventricular. En rojo, el núcleo supraóptico. En azul, el núcleo arqueado o arcuato. Y en el moradito, el núcleo supraquiasmático. Esos son los núcleos que nos van a interesar más a nosotros, cuando los vayamos pues a ver en la integración del eje hipotálamo-hipófisis, ¿cierto? Según este corte que tenemos acá en este recuadro, muchachos, miren bien, pongan atención, tendríamos que, ¿cuál sería la adenohipófisis y cuál sería la neurohipófisis? Entonces miremos aquí, miren esta protuberancia acá en esta partecita, ¿sí? Y miremos hacia acá, miremos también hacia acá, miremos que aquí tenemos, esto sería el tálamo, y estaríamos diciendo que esta es como la parte anterior. Entonces, esto que yo tengo aquí sería el quiasma óptico, o sea que sería el límite anterior. Esta sería la adenohipófisis. Mire que aquí la están graficando solo en este pedacito, ¿cierto? Y aquí estaría la neurohipófisis. Cuerpo mamilar, la neurohipófisis, adenohipófisis, quiasma óptico, surco hipotalámico. ¿Cierto? Que estaría pues en esta parte, estaría en este lugar. Listo. Entonces, nos vamos a centrar en estos núcleos, que son los más implicados en sistema endocrino. Acá tenemos otra representación donde nosotros vemos al hipotálamo y vemos a la hipófisis. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos, miren que esta viene con el mismo color, miren que es el mismo color de esta parte de acá superior del hipotálamo, es el mismo color aquí. Esta es la neurohipófisis o lóbulo posterior de la hipófisis. Mírenme que aquí pues están poniendo a la adenohipófisis, la ponen aquí. Aquí al hacer la parte pues de la coloración, ¿cierto? Realmente pues debería ser como hasta por este pedacito, pero por alguna razón no se dieron cuenta y también pintaron el quiasma óptico de grisecito, ¿cierto? Pero por favor tengan en cuenta esa observación. Entonces, bueno, tenemos la adenohipófisis. Y tenemos, miren ustedes que estamos graficando aquí, pues están graficando aquí los autores el sistema porta-hipofisario, ¿sí? El sistema porta-hipofisario, que como ustedes muy bien dedujeron, va a ser el sistema a través del cual estos núcleos del hipotálamo se van a poder comunicar con las células que hay en la adenohipófisis. Además, ¿qué tenemos señalado en esta imagen? En esta imagen tenemos señalados los núcleos de los cuales hemos hablado y que nos parecen de gran importancia. Entonces, núcleo paraventricular, núcleo supraóptico en rojito, núcleo aquí que está aquí, supraquiasmático en moradito, y aquí en azulito el núcleo arcuato. Esos son los principales núcleos relacionados con sistema endocrino. Para reafirmar lo que estamos hablando y ustedes puedan observar, entonces miren pues aquí, adenohipófisis, neurohipófisis. Si nosotros tenemos esta visión, miren aquí, la adenohipófisis y mírenme la neurohipófisis. ¿Qué es lo que me están mostrando en esta imagen? Me están diciendo, vean, de los núcleos supraóptico y paraventricular
que tienen unas neuronas muy grandes y por eso se llaman neuronas magnocelulares o núcleos magnocelulares, se van a ir unos axones que van a ir directo a la parte posterior de la hipófisis. Van directo a la parte posterior de la hipófisis. Y entonces van a ¿qué? Van a transportar oxitocina y vasopresina. Ellas se van a acumular aquí en esta parte de la neurohipófisis y por unos capilares que van a pasar por acá, van a liberar oxitocina y vasopresina. ¿Listo? Tenemos este ejemplo, núcleo supraóptico y paraventricular. Los otros factores de liberación e inhibición están muy relacionados con el núcleo arqueado. Y a estas células del núcleo se les llaman células parvocelulares porque son unas células un poquito más pequeñitas. Entonces, cuando lean los libros van a poder encontrar que les hablan de los núcleos magnocelulares o neuronas magnocelulares. Están hablando de que son las neuronas grandes las que están conformando núcleo supraóptico y paraventricular. Y otras neuronas más pequeñitas, que son las parvocelulares, son las neuronas que estarían conformando el núcleo arqueado, que es un núcleo que también nos interesa mucho en el sistema endocrino. Y aquí, ¿qué tenemos, muchachos? Tenemos al sistema portihipofisario. ¿Y qué nos está señalando aquí este ejemplo? Que tenemos productos provenientes de los núcleos arqueados que van hacia el torrente sanguíneo mediante el sistema portihipofisario. Entonces, que esta es la manera en cómo los factores de liberación producidos por estos núcleos o factores de inhibición van a llegar hasta la adenopófisis. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? ¿Qué vamos a mirar? Listo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La irrigación es muy importante. O sea, ya vimos el hipotálamo, nos dimos cuenta que hace parte del diencéfalo, vimos cuáles son esos que tiene varios núcleos, son muchos los núcleos, pero nos interesan ahí unos núcleos que señalamos como los más importantes para la parte endocrina. Y nos dimos cuenta y volvimos a reconfirmar que la forma en que se puede comunicar el hipotálamo con la adenohipófisis es a través del sistema portihipofisario, o sea que es una comunicación vascular. Entonces, como esa cuestión vascular es tan importante, pues vengámonos a ver cómo es que la irrigación, ya miremos esa irrigación de la hipófisis, cómo se va a ir conformando pues ese sistema portihipofisario. Entonces, mire, de las arterias que tenemos en el encéfalo, las carótidas internas están implicadas en la irrigación de la hipófisis. De esas carótidas internas se van a derivar las arterias hipofisarias superior, inferior y media, ¿sí? O sea que son ramificaciones de la carótida interna. Estas van a generar varios plexos de irrigación para la hipófisis. Pero la hipófisis no se va a quedar solamente con esa irrigación proveniente ¿de dónde? De las arterias carótidas por las ramificaciones hipofisarias, sino que también el polígono de Willis participa y da algunos vasitos para que se irrigue también esa glándula hipófisis. Entonces, tenemos acá polígono de Willis, encéfalo, polígono de Willis acá representado en el encéfalo. Si ustedes miran aquí este pedacito, muchachos, les informo, esto es el quiasma óptico y esto que tenemos acá metidito, glándula hipófisis, ¿cierto? La hipófisis. Más grandecito, quiasma óptico, la glándula hipofisaria, la parte anterior, esta sería adenohipófisis y en la parte esta, mire, la parte de aquí, parte posterior, neurohipófisis. ¿Qué tenemos? Las carótidas internas, acá, que estarían dando lugar ¿a quién? A la arteria hipofisaria superior, y aquí estamos graficando es la arteria hipofisaria superior y la arteria hipofisaria inferior. Estas dos arterias estarían generando ya luego ramificaciones que estarían ya conformando lo que sería el plexo, los plexos que conformarían el sistema portihipofisario. Entonces, mírenme que es tan importante la hipófisis
y la relación con el hipotálamo, que para ella hay que garantizar una muy buena irrigación y no solamente recibe lo que deriva de las carótidas internas, sino que también está recibiendo aportes desde otras ramificaciones provenientes del polígono de Willis. Esto con respecto Profe. a la parte, señora. Entonces, cuando se da una ACV, la hipófisis casi no sufre daños por esta razón, ¿o qué? Dependiendo del compromiso que tenga, de los vasos que tengan el compromiso, podemos pensar en que pues, podría evitarse un problema desde la hipófisis, porque estamos garantizando que la irrigación no solo depende, por ejemplo, en este caso de las carótidas internas, sino que depende también de lo que le pueda aportar el polígono de Willis. Y lo que tú tienes gran razón en lo que tú estás diciendo. Es muy importante esto porque garantizamos realmente que esa función de esa glándula se mantenga, porque es vital para que las personas puedan responder a eventos como, por ejemplo, una cirugía, o si tiene una ACV, pues que pueda responder ante la parte ya de los procedimientos que haya que realizarle quirúrgicos, y que pueda responder con el eje hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales de manera adecuada. O sea que es muy importante garantizar que esta glándula esté muy bien irrigada. Bueno, la otra cosa, muchachos, recuerden que en el sistema nervioso central está la barrera hematoencefálica, ¿cierto? Pero resulta que estamos hablando de que esos capilares que se van a ir hacia la hipófisis van a ser unos capilares fenestrados, es decir, que va a haber un mayor espacio entre esas células endoteliales, que nos va a permitir y facilitar que pueda haber ese ingreso de estos productos provenientes de la adenohipófisis, o en su caso del hipotálamo. Entonces, es importante tener en cuenta este punto, y es donde decimos en donde no hay barrera hematoencefálica, porque esto es importante, porque estamos hablando de que ya no hay esa barrera hematoencefálica, no están tan unidas esas células endoteliales formando esas uniones fuertes, sino que están generando esos espacios para poder que pasen los productos de la hipófisis. Entonces, si tú te das cuenta, la parte que es la eminencia media, en la eminencia media está ubicado el sistema portohipofisario, y la eminencia media no tiene barrera hematoencefálica, lo cual quiere decir que está garantizando que los productos de liberación, factores de liberación o de estimulación producidos en el hipotálamo tengan acceso acá a la hipófisis, ¿sí? Entonces es muy importante saber que en este pedacito donde está la eminencia media no está esa barrera hematoencefálica, sino que tenemos esos capilares fenestrados que nos van a permitir que pase pues como estos factores de liberación o de inhibición provenientes del hipotálamo. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. ¿Esa condición no haría más susceptible a esos lugares específicos a sufrir de procesos inflamatorios, como porque hay más posibilidades como de transmigración, o de que las interleuquinas pasen por ahí más fácil, algo así? De hecho, Emanuel, las vías de comunicación que utilizan los productos y las células del sistema inmune para comunicarse con el sistema nervioso central son precisamente áreas donde haya pues ausencia, más bien, donde no hay ausencia de barrera hematoencefálica. Entonces, como tú dices, sí, realmente eso estaría favoreciendo, por ejemplo, la comunicación de sistema inmune con sistema nervioso y con sistema endocrino también, hablando pues, considerando al hipotálamo como una glándula endocrina, ¿cierto? Claro, yo pregunto pues porque en la esclerosis múltiple también pues, tiende a exacerbarse cuando aumenta como esa permeabilidad de la barrera. Ajá, pues de hecho no solo en la esclerosis múltiple, sino en muchas otras patologías, pero es importante pues mirar que no solamente pues tenemos una ventaja cuando tenemos que no haya pues o presencia de esa barrera hematoencefálica, sino que también puede estar esa desventaja de lo que tú estás mencionando, ¿cierto? Ok, chicos, entonces, de lo que estábamos diciendo, teníamos carótida interna, lo estamos viendo un poquito más aumentado, carótida interna aquí, arteria hipofisaria superior,
arteria hipofisaria inferior. Y aquí tenemos a la protagonista glándula hipófisis, donde tenemos la adenopófisis aquí y aquí abajito la neurohipófisis. Listo, hasta ahí vamos. Eso sería lo más importante con respecto a esa irrigación para la glándula tiroides, la glándula hipófisis y para pues la constitución de esos plexos vasculares que van a conformar el sistema porta hipofisario. Pero también debemos tener en cuenta cómo es que se da el drenaje venoso. El drenaje venoso, tengamos en cuenta que se da de la siguiente manera, ¿cierto? Al seno cavernoso está el seno petroso superior, seno petroso inferior, seno cavernoso, y todos ellos van a tributar ¿a quién? A la yugular. Este es lo más importante con respecto a ese drenaje venoso de la hipófisis, ¿cierto? Y que pues es esa ruta mediante la cual pues vamos a tener también todo ese acceso de esas sustancias provenientes de nuestra adenopófisis. Entonces ahí tenemos las dos partes, la primera, las que van a constituir lo que sería el sistema porta hipofisario, los capilares, etcétera, y también el drenaje venoso, pues que nos daría esa entrada a circulación sistémica. Entonces, el sistema porta hipofisario es el que está formando el vínculo directo entre el hipotálamo y la adenopófisis. Es el que nos está dando la oportunidad de que se puedan comunicar. Si no tuviéramos ese sistema porta hipofisario, lo más probable es que no tendríamos cómo pasar a la información química desde nuestro hipotálamo hasta nuestra hipófisis. Por consiguiente, tendríamos escasez de las hormonas hipofisarias. ¿Qué tenemos en esta imagen, muchachos? Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos aquí graficado lo que sería el sistema porta hipofisario, ¿cierto? Entonces, miren, ¿qué tenemos graficado aquí? Miremos primero. Entonces, tenemos en esta parte de acá, estaríamos teniendo lo que sería el hipotálamo. Ellos nos están graficando aquí el núcleo paraventricular, el núcleo supraóptico, y pues obviamente de ahí estaríamos liberando oxitocina, vasopresina. Y están mostrando cómo salen esos axones y viajan hasta la neurohipófisis. Listo. Nos están graficando también que tenemos aquí a la adenohipófisis, mírenlo, la estoy señalando con el cursor, tenemos la adenohipófisis y que vamos a mirar aquí lo que nos grafican, que sería el sistema porta hipofisario. Entonces nos están mostrando, miren, de la arteria hipofisaria superior, ¿cierto? Nosotros vamos a tener el plexo primario, ¿cierto? Ella va a contribuir a la conformación del plexo primario. Ese plexo primario está más o menos a la altura de lo que sería la eminencia media, ya ahorita vamos a ver esa estructura, y luego van a estar los vasos portalargos, estos que estoy señalando acá, los vasos portalargos. Posteriormente, esos vasos portalargos van a tener unas ramificaciones y van a generar el plexo secundario. Y ese plexo secundario drenaría ya a la vena hipofisaria. ¿Sí? Tenemos que la arteria hipofisaria inferior, hay una rama que se va hacia la neurohipófisis, donde ustedes pueden ver que las terminales axónicas entran en contacto con esos capilares, y vemos que hay algunos capilares que también van hacia este plexo secundario. Entonces, tendríamos aquí graficado, esquematizado, lo que correspondería al sistema porta hipofisario. Esta parte que ustedes ven aquí, esta parte sería el quiasma óptico, lo están graficando y sería el quiasma óptico. ¿Qué nos están mostrando en esta gráfica inferior? Entonces nos están mostrando, vean, tenemos a nivel hipotalámico unas neuronas que están secretando unos factores liberadores o inhibidores que van a poder llegar hacia la adenopófisis gracias a que tenemos el sistema porta hipofisario. Entonces aquí nos dicen, la arteria hipofisaria superior va a dar lugar a lo que sería el plexo primario, ¿cierto? Y de ahí van a estar los vasos portalargos,
y posteriormente se formará plexo secundario y finalmente ya iría hacia la vena hipofisaria. Y aquí ya lo que tendríamos es comunicación del hipotálamo con la adenohipófisis para que esa adenohipófisis pueda generar el estímulo que se requiere para la producción de la TSH, la ACTH, la TSH, etcétera, y poder ir ya a circulación sistémica a estimular las diferentes glándulas. Aquí nos están graficando más específicamente la parte de la neurohipófisis, entonces nos están graficando acá y nos están volviendo a hacer caer en la cuenta. Mira, están los núcleos supraóptico paraventricular. Vemos este tracto hipotalámico y en este tracto hipotalámico tenemos los axones. Esos axones van a viajar a llegar hasta la neurohipófisis. En la neurohipófisis sus terminales axónicas entrarán en contacto con la arteria hipofisaria inferior y sus ramitas o capilares y posteriormente pues van a también a llegar a la circulación sistémica a través de la vena hipofisaria. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Sí, profe, ese sería un ejemplo entonces de comunicación neuroendocrina. Sí, señor. Este es aquí graficado un ejemplo de comunicación neuroendocrina. Chicos, ¿estamos bien hasta ahí, señor? ¿Puedes explicar otra vez la de la adenohipófisis? Claro, con mucho gusto. Entonces recordemos, muchachos, carótida interna nos va a dar la rama hipofisaria superior que nos va a conformar el plexo primario del sistema portohipofisario. Luego vamos a tener unos vasos portalargos. Esos vasos portalargos van hacia la adenohipófisis. Allí van a generar pues formación de otros capilares y van a generar entonces otro plexo que sería el plexo secundario. ¿Sí? Posteriormente tenemos que vamos a pasar ya lo que proviene de este plexo secundario va ya a dirigirse hacia la vena hipofisaria. Esto sería lo que tendríamos aquí en la parte de la adenohipófisis. Entonces, en la parte de la adenohipófisis, tengan en cuenta que es muy importante la participación de la arteria hipofisaria superior, porque va a ser la arteria hipofisaria superior la que va a empezar a conformar todo lo que sería el sistema porta-hipofisario. ¿Listo? Y que la irrigación principalmente para la neurohipófisis va a estar aportada por la arteria hipofisaria inferior. ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. Ok, entonces chicos, dejemos hasta acá para que tengan tiempo de hacer una uropausa y entrar a su siguiente clase. El día de mañana, ¿qué vamos a hacer? En la primera hora terminamos esta parte que es para ya explicar cómo esta hipófisis pues está ubicada allí en la silla turca, las características de cuáles son las partes de la hipófisis, pues qué conforma la adenohipófisis, qué conforma la neurohipófisis, cómo se da todo esto. Y finalmente, pues explicamos esa parte y ustedes bien juiciosos revisen la guía de trabajo, pues como de laboratorio para que mañana entonces podamos como ya ir como en esa segunda hora, volviendo como a afianzar lo que ya hemos discutido hasta el día de hoy. ¿Listo? Chicos, ¿estamos bien? Entonces, para mañana quedamos así. Gracias. ¿Listo? Perfecto. A ustedes, Profe, que tengan ¿dónde buena tarde. encontramos la guía? Bueno, permítame, yo le muestro. Voy a quitar esto para que lo vean y ahorita me demoro que después usted les coge la tarde. Listo, voy a minimizar acá. Entonces, en la actividad 4, actividad de aprendizaje 4, muchachos, entonces vamos a tener práctica de laboratorio, macro y microanatomía, hipotálamo, hipófisis. Lo podemos hacer perfectamente de manera virtual. Acá tienen la guía. Entonces, Profe, ¿te acuerdas de lo que te dije al principio del pretest? sí, señora, ya me voy a poner en esa tarea para que lo veamos. Yo estoy en este momento como estudiante. Miren, le doy clic acá y tengo la guía. ¿Listo? Y tengo toda la guía. ¿Listo?
Aquí lo que vamos a hacer es, profe, gracias. es corroborar, o sea, es volver a avanzar lo que hemos visto durante toda la semana. Los invito, esta página es genial, neuroanatomy.ca, es súper bueno, los invito a que la vean y aprovechen. Ahí van a encontrar varias cosas. Espérate que es que a veces pone problema por la... Bueno, le voy a poner aquí otro link para que les abra más bien directamente el del diencéfalo. Y ahí van a ver que hay algunas actividades donde les señalan las partes y les ponen como ejercicios. Entonces les voy a poner el link directo para que les quede más fácil y puedan ingresar a la página y lo vean. ¿Listo? Profe, Entonces, esa es la actividad 4. sí, la actividad 4. Mira la que estoy paradita en la actividad 4. Mira, acá, actividad 4, está esta. Sí, sí la encontré. Sí, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces mañana aprovechamos para que hagamos y afiancemos todo lo que vimos hasta el día, pues, de mañana y lo que hemos visto en esta semana. Bueno, chicos, que les vaya muy bien. Mañana Que nos esté vemos. bien, profe. Feliz tarde. Hasta luego. Bueno, chao, gracias. Chao, profe, gracias.